Dice Osvaldo Soriano que en el silencio estamos todos nosotros. Me parece que tenemos una gran posibilidad de jugar con las palabras, intercambiar palabras y utilizar el silencio como uno de los métodos que utilizó Rodolfo Puyo en el tema de la escucha. Vamos a dar apertura. Me toca a mí en representación de las tres universidades, la Universidad de Salta, la Universidad de Jujuy y la Universidad Nacional de 3 de Febrero. La intención de este primer momento es una apertura para después pasar a la clase abierta o conferencia de Mauricio Lernoux. A las autoridades nacionales, provinciales, municipales, en educación, a todos los que están presentes. No doy nombres para no equivocarme y para no olvidarme. Alumnos, estudiantes, personas presentes, buenos días a todos. Es un momento muy especial para mí y creo que para muchos de nosotros, porque vamos a hablar, a dialogar sobre Rodolfo Puig, el recuerdo de Rodolfo Puig y de sus reflexiones sobre la posibilidad de un pensamiento, digo pensamiento, podría decir filosofía, americano. Agradezco a todos aquellos que hicieron posible que se realice este evento, esta reunión. Tenemos en América, por una parte, una forma oficial de tratarla y por la otra, una forma, por decir así, privada de hacerlo. Por un lado está la que aprendemos en la universidad y que consiste en una problemática europea traducida a nivel filosófico. Y por el otro, un pensar implícito vivido cotidianamente en la calle o en el campo. Esto es con respecto a la filosofía. Estudiamos en la universidad con un lenguaje, alguna vez dijo un código, que escapa a la comprensión de la mayoría de las personas. Entonces a veces el abogado, como sabemos, es una cosa un poco especial, que mucha confianza en algunos y desconfianza en otros, ¿no es cierto? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hay aquello que se supone que tiene que ser un estudio, una investigación en planos superiores, pero que está alejado de lo que puede pensar la mayoría del pueblo. Yo aquí voy a recordar un breve trabajo de Puig que encontré después que él nos dejara, que yo supuse que era uno de los discursos que toca hablar en las escuelas para los aniversarios, en este caso del 14 de abril, del Día de las Américas. Él allí dice que, bueno, para el Día de las Américas se crea la OEA, Organización de Estados Americanos, que tiene por finalidad la unión de intereses de los países de América. Y esto es como si fuera que se crea también una especie de superestructura o una tarima en donde se encuentra el Estado, la Iglesia, el Ejército, las escuelas. Y en esa superestructura están todos aquellos que tienen acceso al poder, los que manejan, los que administran los estados.
pero es una tarima, es una superestructura. ¿Y está sobre qué? Está sobre un suelo, el suelo de América, el territorio de América. ¿Y qué hay en ese suelo de América? Él nos dice nada menos, no recuerdo si 100 millones, 300 millones de indios, mestizos y negros, a los cuales no les interesa lo que pasa arriba, ni las últimas teorías económicas, literarias, lo que sea, sino que les interesa cómo sobrevivir, cómo llevar sus vidas, salvar sus vidas. Esto lo comentábamos en el barrio donde vivo, aquí en este pueblo de Maimará, y un poco sonriéndonos con los jóvenes que hablábamos del tema, decíamos, ¿y nosotros en Maimará dónde estamos? ¿Estamos en esa superestructura o estamos en ese pozo de América, en eso que está abajo, que los que están en la superestructura le tienen miedo porque ¿qué es caerse de la superestructura? Es pasar a vivir eso otro que viven esos 300 millones de indios, mestizos y negros. Bueno, esa imagen me quedó bastante grabada, muy grabada, y más de una vez la hemos utilizado. Ahora, por otra parte, en un trabajo breve también, Kush nos habla de una frontera, que cuando vinimos a Maimará hace cerca de 40 años, había gente que nos preguntaba, ¿pero ustedes van a vivir en Maimará? Como que vivir en Maimará era quién sabe qué, era como ir a otro lugar al que había que atravesar una frontera. Entonces hace todo un análisis y dice, ¿y dónde estará esa frontera? ¿Existe realmente la frontera? ¿Está afuera o está dentro de nosotros? Y yo creo que justamente ahora se da la oportunidad, a más de 30 años de que nos dejara Rodolfo Busch, de pensar sobre ello, ¿no es cierto? Un tema cultural, filosófico, pero hay una frontera, podemos entendernos a través de esa frontera. En alguna parte, en uno de los libros de Magiocultura, Busch nos habla de un vacío intercultural que se produce, que podemos estar a medio metro de otra persona, pero no es medio metro, son 500 años que nos separan de la vida, de la cultura, de lo que piensa esa otra persona. Bueno, hoy van a hablar ustedes, ¿no es cierto? Van a hablar muchos de los que están acá, van a exponer sus experiencias, van a exponer sus ideas. Y lo que yo podría sugerir es que se hable, salgamos de códigos y de palabras difíciles, porque yo soy abogada, como no, y yo puedo también hablar de bien difícil cuando se trata de algunos temas económicos, civiles, podría ser, pero no me interesa, además no es lo que corresponde ahora, pero en filosofía. Y hablábamos con una señora los otros días, que no está presente, que, por ejemplo, cuando se habla de epistemología o ontología, yo tengo que pensar, epistemología que quiere decir tal cosa, y ontología que quiere decir tal otra cosa, pensar, ubicarme, ¿no es cierto? Entonces, hagámoslo fácil, ¿no es cierto? Con el lenguaje más sencillo, que sea a partir realmente de las reflexiones que pudimos haber hecho, hayamos leído o no a Rodolfo Busch, de las reflexiones, las ideas que pueden haber surgido, pero sobre todo lo hagamos a partir del corazón, que salga ya una cosa afectiva que supere ese temor que podemos tener de que nuestra opinión o de que lo que digamos sea ridículo o que quede mal o que no corresponda. Bueno, voy a dejar la palabra
Guardera, Juan Manuel, comisionado municipal de Maimará. Bueno, más que nada es para darle la bienvenida a todos los que nos están visitando y bueno, ¿no? Darle la bienvenida nuevamente. El municipio desde la parte del área cultural está apoyando esta jornada para que, bueno, ¿no? Rodolfo Cuyo y Maimará, como maimareños que somos, le damos la bienvenida. Muchas gracias, ¿no? Bueno, muy buenos días. Voy a hablar como jujeña, no como senadora, porque la verdad es que voy a hacer toda mi vida jujeña. Simplemente recordar que en la época que estaba como secretaria de Cultura de esta provincia, iban a pasar un electroducto, ya nos habían pasado un gasoducto por todo lo que es la zona de Quebrada y Puna, para llevar gas a Chile, y venía un electroducto que el fin, si bien decían que era para dar energía, alta energía a toda esta zona de Quebrada y Puna, todos sabíamos que el fin era llevar energía al sur de Bolivia y era pasar con las altas torres por todas estas tierras. Uno de los lugares que tocaba donde estaba puesta una de esas altas torres es acá cerca, en la Escuela de Alternancia de Hornillos. Y yo recuerdo en aquella época que fue un arqueólogo que estaba radicado en ese momento en Tilcara, Axel Nielsen, a comentarme lo que sucedía y lo que iba a pasar con estas altas torres, dónde se las ponía, qué iba a pasar con los chicos de la Escuela de Alternancia de Hornillos, qué iba a pasar con las tierras alrededor donde estaban estas altas torres, lo que significaba esa contaminación. De allí salió en Tilcara un panfleto donde decía no a las altas torres por esto, por esto, por esto, por esto, y al último decía porque nunca vamos a poder ser declarados patrimonio de la humanidad. Todos sabíamos que para parar grandes inversiones de grandes empresas teníamos que también jugar en grande, si no, no se iba a parar. Era muy difícil que un grupo, a veces de esos que están del otro lado, ¿no? Elizabeth, usted me lo decía así, pudiésemos parar lo que significaba muchísimo, muchísimo dinero de empresas multinacionales que estaban involucradas en este electroducto. Y allí empezamos a caminar. Y comento esto simplemente porque en ese caminar, un grupo de profesionales, quiero decirles que yo soy bioquímica. Si bien es cierto, tengo 8 posgrados en cultura, en turismo cultural, pero mi formación de base es la bioquímica. Imagínense que para mí, junto esto con esto, me tiene que dar esto, ¿no? Es así la bioquímica, la ciencia es dura. Entonces, entrar en esto de ponerme en el patrimonio de la humanidad, de entrar a saber lo que significaba la quebrada, el mundo andino, entrar a comprender que por qué no se nos entendía cuando veníamos a decir estas cosas. Era la verdad que a pesar de ser de San Salvador de Jujuy era un choque. Había que entender lo que sentía la gente de acá, porque no estábamos hablando de un espacio, de un monumento declararlo, estábamos hablando del espacio que significaba de vida para la gente de la quebrada, esta quebrada de Humahuaca. Estábamos hablando de todo un espacio, y estábamos hablando de una forma de vivir. En ese andar y enseguida de ese andar, me relacioné más profundamente, porque yo ya la conocía de antes, con Elizabeth y con el pensamiento. A ver, y en eso también quiero decir con toda sinceridad, como dijo Elizabeth, vuelvo a repetir, de una formación básica de bioquímica con el pensamiento filosófico de Cuyo. Me fue muy difícil, les puedo asegurar. Y si hay alguien que me ayudó en eso difícil fue Elizabeth. Yo venía muchas veces y decía, ¿por qué no entienden esto? Y ella me explicaba por qué no era yo la que estaba mal ante lo que queríamos hacer. Si alguien lee el plan de gestión de la quebrada de Humahuaca, está plasmado, por lo menos lo que sentimos ese grupo y lo que sentí personalmente con la ayuda de los libros, de la lectura y el acompañamiento de hacerme entender de Elizabeth y de mucha otra gente, de lo que significaba esto y lo que significaba este patrimonio, pero que sabíamos todo que lo estábamos haciendo para parar algo que se nos venía en esta quebrada y poder tomar la fuerza. Las cosas no estuvieron bien hechas, yo tengo que decirlo, después de casi 9 años de patrimonio, creo que, y yo lo tomo esto personalmente, en algunas cosas me equivoqué. Porque si no me hubiese equivocado, las cosas hubiesen sido tal cual las pensamos, que era para desarrollo del sentir y de lo que esta gente que vive en la quebrada necesita. Las cosas fueron por otro camino, fueron por el camino de un turismo que, la verdad,
es que siento, lo tomo, que hay mucha gente de esta quebrada que no se siente contenida en ese turismo que ha crecido en esta quebrada. Entonces las cosas no han ido tan bien. Ahora parecería que vuelven a retomar otro camino, en donde ya hay más el agricultor, el artesano, tomando esto de lo que significa el patrimonio. Y para terminar, una vez cuando nos íbamos porque había que ir a defender, porque no estaba terminado el plan de gestión, porque insistíamos en que el plan de gestión no se podía terminar hasta tanto esto no salga y seamos más los que estemos hablando de este patrimonio, en una reunión acá en Maimará, en el grupo, que estaba Elizabeth, y yo sé que ella hacía mucho en esto del tema del matrimonio, insistía en el tema de lo que era la agricultura, insistía en el grupo en el tema de lo que significaba la naturaleza, insistía en lo que significaba todo lo que sea lo natural y lo cultural en todo esto del patrimonio. Yo terminé y dije, bueno, tenemos que ir a la UNESCO, tenemos que ir a defender esto de la quebrada de Humahuaca, y yo dije, con mi pensamiento y mi formación, y si todo sale bien y nos aceptan en la UNESCO, vamos a estar acá el 1 de agosto y lo vamos a festejar. Y una persona del ámbito de Elizabeth tomó la palabra y me dijo, no, como siempre estás equivocada. Y yo, bueno, mira, me reí, una vez más. Y digo, bueno, ¿qué ahora? Entonces ella me dijo, no, si nos acepta o no nos acepta la UNESCO, no nos interesa. Todo lo que hicimos es sumamente importante. Nosotros, sea como sea, el 1 de agosto lo festejamos, porque hemos logrado tener este grupo de los distintos lugares que conforman esta quebrada y haber trabajado en conjunto. Esa es la fortaleza y esa es la real importancia de todo esto. Termino solamente decirles que yo celebro y me alegro muchísimo de estas jornadas acá y que sirva esto en lo que tenemos que tener cada uno, en el ser y en estar en esta vida, nos sirva para crecer y para respetarnos mutuamente. Así que bienvenidas a estas jornadas, mucho mejor que estas jornadas se hayan hecho en Maimará, y no sé si llevan el número de primera, José, no sé dónde está, segunda, pero acá en Maimará son las primeras, ¿no? Que esta no sea como siempre hacemos la primera jornada y después no hay una segunda jornada en Maimará. Espero que a lo mejor esto lo podamos repetir y que haya mucha gente de nuestro Jujuy, de nuestro Maimará y de nuestra quebrada sentada acá. Así que muchísimas gracias por estar en Maimará y muchísimas gracias por traer la figura de Kuch nuevamente a este Jujuy. Gracias. Thank you.